Gon y Killua vuelven al Coliseo del Cielo, lugar de uno de los mejores arcos de la serie, y ahí deberán enfrentar a un antiguo enemigo del presidente Netero. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Hunter x Hunter, la última misión. Hace muchos años, porque imaginen, el presidente estaba joven, en una de sus misiones Netero peleó contra un tal Jet, que tenía un poder llamado On. La misma mierda que el Nen, pero azul. Y la fuente de ese poder era el odio de la persona que lo controlaba. Bueno, esto se pone interesante. Como era de esperar, Netero ganó la pelea, mandó al sueño eterno al líder y listo. Todos felices para siempre. Sin embargo, ahora la organización esta de usuarios de ON ha resurgido y planean eliminar a todos los cazadores. Huele a venganza. Pero antes de eso veamos qué hacen Gon y Killua, que están visitando a Sushi y a sus dos maestros del Nen, Biscuit y el señor Win, que no harán nada de nada durante toda la película, puro fanservice. Pero si creen que ese es fanservice, esperen un poco más. En fin, Gon y Killua están ahí para ver el torneo de los amos de piso. Y te preguntarás, ¿en qué parte de la línea del tiempo están situados estos acontecimientos? ¿A quién le importa? Muy fácil, después de Green Island y antes del arco de las hormigas quimera. ¿En qué íbamos? Amos del piso y torneo. Eso. Sushi se convirtió en uno de los maestros de planta del Coliseo de entre los pisos 230 a 250 y participará en la batalla olímpica. Un encuentro que reúne a los 20 maestros de estos pisos. Y el ganador, no dicen que se va a ganar, pero tendrá derecho a seguir subiendo, creo yo. O a pelear contra el jefe del último piso, que viene siendo el 251. Mientras tanto, Como sea, en otra parte de la ciudad, Leorio entra a escena para salir inmediatamente de ella, siendo atacado por los malos. Más adelante lo vemos. sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, pero el torneo este es una excelente excusa para reunir personajes importantes de la serie, todos en un mismo lugar. Por ejemplo, Hisoka, que nunca es malo que aparezca, aunque no pelea ni una vez en toda la película, triste. O el presidente, que está ahí como representante de los cazadores. O también Kurapika, que va por todo el mundo con su trabajo de guardaespaldas. Y creo que vendrían siendo todos los importantes. La primera pelea medio interesante es entre Sushi y un calvo, que antes de empezar es noqueado y reemplazado por Gaki, uno de los malos seguidor de Lon. De igual manera, los otros jefes del piso también son noqueados por la organización malvada. En pocas palabras, todos sirven de ejemplo para demostrar que los malos son fuertes, porque son 3 contra 20. ¡Un clásico! La cosa es que toman el control del sistema de seguridad del edificio, encierran a todo el mundo, al pobre Sushi le pegan una pela que ni te cuento, porque no la muestran, y sus maestros, bien gracias. Como dije, Biscuit y el señor Win, y adorno. Ya que los malos se hicieron con el control del edificio, llegan al piso privado del presidente Netero, que mira qué casualidad, estaba justo con Gon y Killua. Uno de los encapuchados misteriosos de la secta esta se autodesvive. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Sí, se autodesvive para usar el ON en un contrato de restricción, dar la vida a cambio de sellar los poderes de Netero. Bien. El líder encapuchado aparece y sin intercambiar palabra manda a volar a Gon y Killua, que terminan cayendo hasta el piso 50. Los malos quieren antes del amanecer que se les entregue un tal libro negro, una especie de base de datos que tiene la asociación de cazadores con información de los usuarios de LON que fueron exterminados en el pasado. Y si no la entregan, ¡hay tabla! Aparte de la tabla, van a ejecutar al presidente. Pero bueno, un poco más de historia. Pasa que los usuarios de LON eran una facción de la Asociación de Cazadores encargados de misiones especiales ultra secretas. Cuando se salieron de control, porque LON es malo, mata al alma y la envenena, Netero decidió desvivirlos a todos. Y nunca más se supo nada de esta gente. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Pero bien, el señor Frijol, el asistente de Netero, es el encargado de hablarse con los líderes mundiales para sacar el libro. Escenas que son puro relleno porque es de mi agrado informarles que no veremos nada de eso. Lo que sí veremos es a Gon y a Killua enfrentarse a personajes intrascendentes mientras van subiendo por los pisos. También vemos a Kurapika, que está en el nivel 245 y es atacado por los maestros de planta que están siendo controlados de alguna manera por el aura azul esta de Lon. Para sorpresa de absolutamente nadie, el nuevo líder de la sombra es nada más y nada menos que Jet. Sí, el mismo que Netero desvivió hace N 1000 años. No es una encarnación, no es su hijo, no es nada de eso.
Sus 3 discípulos, 1, 2 y 3, buscaron el poder de sus antepasados y lo despertaron. El odio de Jet se mantuvo intacto durante décadas y eso le otorgó un nuevo cuerpo. ¿Acaso eso es posible de hacer? Al parecer con el On, sí. ¿Qué escritores tan flojos? Gon y Killua siguen en la pelea contra más maestros de piso que están siendo controlados. La pelea se complica por obvias razones. Los protagonistas no matan. Por todo el tema de que son inocentes y el control mental y toda la cosa. Sin embargo, yendo a cosas más interesantes, tienen un versus de verdad contra Gaki, el gigante. Como dije, el poder de los usuarios de On viene del odio, y cada uno de ellos tiene un contrato de restricción. Si pierden contra un cazador, mueren. Como que se autodestruyen o algo así, no sé. Y ahí su gran poder. Mientras sigo mostrando escenas de la pelea contra Gaki el gigante, les comento que se pueden suscribir y que el poder del On no se apega a ninguna regla del Nen. O sea, no existen tipos de On. Si tienes On, eres como los usuarios del Nen especialista en el que puedes manejar todas las categorías. Así como Kurapika cuando se le ponen los ojos rojos. Y hablando de Kurapika, ese también tiene su versus contra Shun, el pelinegro pelilargo, que tiene la habilidad de hacer clones perfectos, mismos poderes, misma fuerza, mismo pelo, mismas armas, misma ropa, mismo todo. Ah, se me olvidaba, Leorio también aparecía, ¿se acuerdan? Iba para el Coliseo, pero lo atacaron los malos. Al final no le hicieron nada y resulta de un momento a otro en el piso 50. Se encuentra con Hisoka, que lo ayuda a subir hasta el piso de Kurapika sin ningún motivo aparente. Una lástima que metan a Hisoka y no metan una peleita. En fin, la decepción. Oye, no sé tú, pero a mí me fastidian estas producciones baratas. Mejor me voy de aquí. Volviendo a la pelea de Gon y Killua, que siguen dándose con el gigante loco, Gon quiebra una de sus piernas para inmovilizarlo y Killua se encarga de una de sus manos, convirtiendo uno de sus brazaletes en un imán inteligente. Lo que le da tiempo a Gon de cargar su ataque de piedra, papel o tijera y listo. Una vez la pelea termina, adivinen, se vuelven amigos, un clásico. El gigante resultó ser más bueno que el pan y uno de sus pasatiempos es tener peleas de poder en sus ratos libres y toda la cosa. Sin embargo, muy lindo y todo, pero perdiste y como perdiste se hace efectivo el pacto que tenías con el On. O sea, mueres. Gon se recalienta porque no puede creer que un líder le haga eso a uno de sus amigos. Ya saben, cliché. Eso ya se ha visto. Volviendo a la pelea de Kurapika y su clon, Kurapika se siente identificado con la historia de sus enemigos, pero la pelea termina lo más de rápido y sin mucho esfuerzo, la verdad. Kurapika atraviesa al discípulo número 2, que antes de morir le tira algo, y ese algo es sangre de Jet, la cual impide que uses Nen y activa los poderes de On que están dentro de ti. Más o menos así es la cosa. La cuestión es que si no se crea un contrato de restricción con el On, la persona va a morir lenta y dolorosamente. A menos que, ya saben, el malo muera. No siendo más, no siendo menos, hay que ir hasta la terraza a la pelea final contra Jet. 20 minutos después. Sin tiempo para presentaciones, Gon ataca con todo a Jet y no le hace ni forro, ni lo mueve, ni lo rasca. Eso sí, mientras intercambiaban golpes, Gon se da cuenta que no va a poder ganar. Tremenda conclusión sacaste. Con uno de sus ataques, Killua logra herir, o mejor dicho, rasguñar a Jet y sacar algo de su sangre. Gon piensa rápido, entra en contacto con la sangre para hacer un contrato con el On, con tal de salvar a Kurapika, lo que sea. Killua se desespera y tira una lluvia de golpes. Gon pierde su Nen y no queda otra que hacer el pacto con el On. Gon promete proteger a sus amigos a toda costa a cambio de tener la misma fuerza que Jet. Y sí, Gon lo iguala en fuerza y en velocidad, pero sigue perdiendo porque, no sé, Jet pelea más. Lo importante acá es que logra hacer algo de tiempo para que Netero le diga algo en secreto a Killua, el cual usa su electricidad para llegar hasta el discípulo que dio su vida para sellar al presidente, el del principio. Y literalmente usa el poder de la amistad y la palabra. Habla con el muerto, lo convence de que no está solo y de que lo que hace está mal, palabras más, palabras menos, el espíritu del muerto recapacita o algo por el estilo y se va. Lo importante es que la restricción del On se desactiva y ahora sí, ténganse perros porque el presidente queda libre. ¡Corre, perra, corre! Para una pelea final entre el Nen y el On, la técnica del Buda de las 1000 palmas o algo así, contra el rey demonio del On.
Pelea un poco decepcionante porque pasan casi todo el tiempo hablando. Netero se disculpa con Jet, siempre se sintió mal por no poder salvar a su compañero. Resulta que ambos fundaron la Asociación de Cazadores. Netero sería la luz o la cara, como se diga, y Jet sería la sombra. Al final la sombra lo consumió y Netero no pudo salvar a su mejor amigo, como Naruto, que es el Kage, y Sasuke, que es el Kage de las sombras. La misma cosa, pero con Nen. Pero bueno, ¿por qué decepcionante la pelea? Porque en medio de esta, Gon está siendo consumido por Elon y nuevamente el poder de la amistad salva el día. Killua lo rescata con una que otra palabra de amistad. Gon se llena de una aura amarilla difícil de explicar, golpea a Jet con su nuevo poder recién inventado y gana la pelea. Sí, fácil. ¿Cómo? No sé, no busquemos explicaciones, pero Jet muere, se convierte en cenizas y listo. No creo que vuelva a aparecer. Nada épica la pelea, Kurapika se salvó, obviamente. Netero quedó aburrido por su amigo y todos vivieron felices para siempre. Menos Netero, que se muere en el próximo arco. Y si no lo sabías, perdón por el spoiler. Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Hunter x Hunter, la última misión. Ya saben qué hacer. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.